Aquí continuamos con la segunda parte, Dios único. En esta segunda parte continuamos con las escrituras. Vámonos ahora continuamos en el libro de Juan, pero Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 hasta el 33. Estas escrituras corresponden. Los judíos rechazan a Jesús. Corresponden estas escrituras. Desde el 27 hasta el 33. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Quién le daba esta vida eterna? A quien podían ver, a quien ellos podían ver físicamente, a Jesús. Le daba esta vida eterna. 29. Mi Padre que me la dio, pero ¿quién se la había dado? Mi Padre. Es mayor que todos. Y le dijo, mi Padre es mayor que todo. Dios en toda su potestad. Dios. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ¿quién es mi Padre? Cuando él hablaba de mi Padre, en la primera parte, el Padre es el Espíritu. Nadie la puede arrebatar de mi Espíritu. Pero si usted observa en el 28, dice que nadie la puede arrebatar de mi mano, de él, de Jesús. Pero en el 29 dice, nadie la puede arrebatar de mi Espíritu. Y cuando él dice, nadie la puede arrebatar de mi mano, se está refiriendo también a su espíritu, a él, su espíritu, al Padre que estaba en el cuerpo, en el Cordero de Dios. Amén. 30. Yo y el Padre uno somos. Y les dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora ya usted sabe quién es el Padre. El Padre es el Espíritu es Dios. Y cuando él le dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué les dijo? Yo y mi espíritu, uno somos, no somos dos, no hay dos. Yo y mi espíritu es uno. No es que se sumaran dos, Jesús era el cuerpo físico, la imagen. Pero ¿quién hablaba? El espíritu. Por eso le dijo, yo y mi Padre somos uno, la misma persona. Continuamos. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre. Y cuando hablaba de mi Padre siempre era de mi espíritu, porque el espíritu era el que estaba hablando, el que ejecuta, es el verbo, es la acción, es el espíritu de Dios. ¿Por cuál de ellas me apedráis? 33. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál fue la blasfemia que los judíos encontraron en Jesús? Cuando él les dijo, yo y mi Padre somos uno. Ellos entendieron que no habían dos. Yo, mi cuerpo y mi espíritu es la misma persona. Y ellos entendieron que era Dios. Entonces aquí le dicen, porque por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos en la primera parte, que Jesús vino en condición de hombre, pero él era Dios. Pero la condición en la que vino, que lo hemos explicado, bien explicado en la parte anterior, en la primera parte, en la condición en la que él vino, fue de hombre. Él no vino de Dios, él salió de Dios. Y él vino en condición de hombre. Ya esto lo he explicado bien claro en la primera parte. Cómo es que una persona siendo médico, luego va al Perú y está barriendo casa, está cuidando a personas mayores. Si aquí es médico, pues en esa condición va allí, a ese país. Va a limpiar casa, va a cuidar personas mayores. Pero es médico, sí. Y ha dejado de ser médico, nunca ha dejado de ser médico. Pero en esa condición le ha tocado estar en ese país. Entonces, ellos entendieron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron que era Dios, que Dios era su propio espíritu, el espíritu que habita en la persona.
Entonces, ya sabéis que en la primera parte también lo dije. Los musulmanes rechazan que Dios estuviera en Jesús, que Dios fuera Jesús. Lo rechazan porque para ellos eso es imposible. Y aquí ellos entendieron que él le decía, soy Dios. ¿Cómo va a ser que Dios se hace hombre? Tú siendo hombre, te haces Dios, ¿cómo es posible? Si tú eres hombre, te estamos viendo, tú eres un hombre igual que nosotros. Es que él vino en condición de hombre y había un cordero, había un cuerpo que sacrificar y este cuerpo fue el propio Dios, su cuerpo, el cuerpo que él se hizo para venir a la tierra. Su cuerpo, el cuerpo que se hizo para venir a la tierra. Entonces ellos entendieron, tú siendo hombre te haces Dios, siendo hombre te haces Dios. O sea, no, esto es imposible, ¿cómo va a ser? Dios no se puede hacer hombre, esto es imposible, Dios nunca ha hecho eso, Dios siempre ha mandado gente, pero esta vez mandó a su hijo. Vamos a continuar. En el versículo, continuamos Juan 10, pero ahora el versículo desde el 36 hasta el 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ellos entendieron, hijo de Dios soy, el Espíritu de Dios, el Espíritu en el cuerpo. Porque un cuerpo sin espíritu nada es. Recuerden que cuando una persona muere y abandonó ese cuerpo, el cuerpo se quedó ahí tirado. 37 ahora. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. ¿Y quién era en esta obra? De su Padre. Y cuando él hablaba a mi Padre, ¿qué decía? De mi espíritu, mi vida, mi espíritu. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Aunque no me crean a la imagen, porque él estaba en condición de hombre, crean a la obra, al que la ejecutaba, al verbo que se hizo carne. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y cómo es esto? El Espíritu en mí y yo en el Espíritu, su carne. Es una persona, un solo Dios, pero en condición, un solo Dios, pero en condición de hombre. Vamos a continuar. Juan capítulo 12, Dios único, Juan capítulo 12, versículo 44 y 45. Estas escrituras corresponden las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. 44 y 45. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí, no está creyendo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que envió. Entonces, y el que me ve, está viendo al que me envió. ¿Y quién fue que le envió? Dios. Pero ellos, al ver a Jesús, tenían que ver a Dios. Pero ellos no querían aceptar, los judíos, que Jesús, que Dios se pudiera venir a esa tierra en un cuerpo de hombre, sino que él enviaba siempre a personas, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Pero en esta vez, él vino en condición de hombre. Y ellos no podían aceptar. ¿Cómo va a ser Dios aquí con nosotros? Dios siendo un hombre igual que a nosotros. No, si Dios es lo más grande que hay. Dios jamás puede venir a esta tierra o sea, no, en condición de hombre no. Él tiene que venir aquí en condición de Dios. Esto se quita, esto va a pasar esto yo lo rompo, esto tal. Ellos querían ver, si tú eres Dios, muéstranos, porque que ellos sabían que Dios tiene el poder de todo. Pero Jesús no vino así. Jesús vino en condición de hombre, fue que él vino.
en condición de hombre. Por eso el que estaba viendo a Jesús, estaba viendo al que le envió, estaba viendo a Dios. ¿Y cómo eso que le envió? Él salió de Dios. Ya lo he explicado cómo fue que él salió. Vamos a continuar. San Juan capítulo 14. Ahora San Juan capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Estas escrituras corresponden Jesús, el camino al Padre, el camino al Espíritu, el camino a Dios, porque Dios es Espíritu, Dios es el Padre y Dios. El 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Pues están creyendo en mí. ¿Crees en Dios? Pues están creyendo en mí, porque Él es el camino al Padre. Ahora, continuamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, pero versículo desde el 6 hasta el 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él era el camino, por donde tenían que caminar, era la verdad y era la misma vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y les dijo, nadie viene al Padre sino por mí mismo. Nadie viene al Espíritu que hablaba, el Espíritu que ejecutaba, el Verbo que se hizo carne, Dios, sino por mí. Nadie. No dice, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar al Padre si no por mí. No. Dice, nadie viene al Padre, aquí está el Padre en mí, sino por mí. Nadie va a llegar al Padre sino por mí mismo, les dijo. Vamos a continuar, porque ese es el versículo 6 hasta el 14, el 7. Si me conocieses también, a mi Padre conoceríais. Si conocían al Padre, que era el que hablaba, también me conoceríais. Sí, el 7. Si me conocieses también, a mi Padre conoceríais. Si ellos conocían al Padre, si ellos conocían a Jesús, también estaban conociendo al Padre, estaban conociendo a Dios, estaban conociendo al Espíritu. Conocerlo a Él era conocer a Dios. Si me conocéis a mí, estáis conociendo a Dios. Aquí estoy, pero para ellos esto era terrible, que un Dios se pudiera hacer carne, y Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios lo hizo, se hizo un cuerpo, se preparó un cuerpo y vino a esta tierra a hacer un solo sacrificio por los pecados del mundo. ¿Y cómo es esto que Dios murió? Dios no murió, murió el cuerpo. El cuerpo fue sacrificado. El cuerpo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y les dijo, si me conocieseis a mí, también a mi Padre. Y desde ahora les conocéis al Padre en Jesús. Y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. Y estaban viendo a Jesús. Pero ¿cómo es que viéndote a ti, Jesús, estamos viendo a tu Padre? Sí, yo soy el cuerpo que vino a esta tierra en condición de hombre, que vino a hacer un sacrificio por los pecados del mundo. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Pues ellos querían ver al Padre. Sí, estamos entendiendo lo que no dices, pero muéstranos al Padre. Cuando hablaban del Padre, estaban hablando de Dios, para que no vayan a pensar que son dos personas. Cuando hablaban de Dios, estaban hablando del Espíritu, para que no vayan a pensar que son tres personas. Dios es el Padre, Dios es el Espíritu. No son tres personas. El Espíritu pertenece a Dios, el Espíritu es de Dios. Y Él es el Padre, es el creador de todas las cosas. Jehová el creador, Dios. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Entonces cuando él le dijo, muéstranos al Padre y no basta, le estaba diciendo, muéstranos al Espíritu, no basta, vamos a quitarnos de esto ya. O lo mismo que dijera, muéstranos a Dios y no basta.
Vamos a quitarnos de esto ya, vamos a entender esto ya. ¿Y qué le dijo el 9? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y ahí le mostró al Padre. Cuando él le dijo, Felipe quería conocer al Padre, quería conocer a Dios. Y él les respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? ¿No has reconocido al Padre? ¿Qué quería Felipe? Muéstranos al Padre. Y se lo mostró. Y les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? O sea, él estaba tanto tiempo con ellos y no me has conocido. ¿Y qué le pidió Felipe? Felipe le pidió que le mostrara al Padre que ya él le iba a bastar, que ya él no iba a tener más duda, pero que le mostrara al Padre, era lo único que él quería. Y se terminaban todas las dudas. Y ahí Jesús le mostró al Padre, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Le mostró al Padre. Y escuche, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al Espíritu. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto al Padre, ha visto a Dios, ha visto al Espíritu. No es que sean 3 ni 4, es la misma persona. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si el que me ha visto lo está viendo. Si el que me ha visto lo está viendo. Pero recuerde que nosotros somos espíritu morando en un cuerpo. Entonces, lo que él quería ver era como la esencia espiritual. Como la esencia espiritual. Pero para entrar a esta atmósfera física, para que un espíritu entre a esta atmósfera física, necesita un cuerpo, que fue lo que hizo él. Él se preparó un cuerpo. Pero ellos querían ver como al espíritu como otra cosa. Ah, mira, aquí está Jesús y aquí hay otra cosa. No. El espíritu necesita un cuerpo para habitar. Entonces este espíritu estaba en él. Por eso le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al Espíritu, porque el Espíritu estaba en Jesús. Para entrar físicamente a lo físico, estaba en un cuerpo. El Espíritu necesita un cuerpo para habitar, para manifestarse a lo físico. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Si le estaban viendo en Jesús. No es que sean 2 personas, no es que Jesús era uno y el Padre otro, sino que el Espíritu, el que le daba vida a ese cuerpo, estaba en él. Igual que yo tengo un espíritu, mi espíritu, el que me da vida, y el día que yo muera, ¿qué pasará? Ese cuerpo se quedará y el espíritu se saldrá. Asimismo, pasaré a la esfera espiritual. Pero para entrar a esta esfera, para que yo pueda habitar en esta tierra, pues se me ha dado un cuerpo donde habitar. Vamos a continuar. Versículo 10. Es hasta el 14. Es hasta el 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y les dijo, ¿no crees que yo soy? Mi existencia es en el Espíritu y el Espíritu en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está morando en mí es el que hace las obras. Recuerden que así como la fe sin obra es muerta, asimismo un cuerpo sin espíritu, el cuerpo está muerto sin espíritu. Entonces este espíritu estaba ahí en él, haciendo las obras. El espíritu es el verbo, es el que ejecuta. En el principio era el verbo. En el principio el espíritu de Dios se movía. El espíritu de Dios era la acción, el que mueve el cuerpo. Y ya sabéis todo que cuando una persona muere y el espíritu se va, ya ahí nadie va a mover ese cuerpo. Lo sabéis que es así. Y el espíritu estaba ahí. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la misma obra. O sea, si no me creían,
no le creían como en su forma física de que Él era Dios y que su espíritu estaba ahí. Entonces que lo creyeran por las obras que hacía, porque Él hizo las obras que nadie había hecho. Y estas obras solo la pudo haber hecho Jesús, Dios en su Hijo, en Jesús, en su cuerpo que se preparó. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que creía en el Padre, el que creía en Jesús, que no eran dos personas, era una sola, pero en condición de hombre, él hará también aún las obras. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y les dijo, y aún mayores hará, porque voy al Padre. ¿Qué significa? Que iba a Dios. Recuerden que él había salido de Dios y vino en condición de hombre, pues él volvía a su postura de ser Dios. Amén. ¿Y Dios qué? Dios es espíritu. Amén. Por eso luego Jesús volvió en espíritu. Vamos a continuar. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y todo lo que les pidan al Padre, a Dios, pero en el nombre. ¿Cuál es el nombre? En mi nombre. ¿Cuál es el nombre de él? Jesús. Lo haré. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre, el Espíritu, sea exaltado, glorificado en el Hijo. En el mismo Espíritu, porque es el Espíritu el que ejecuta toda acción. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y les dijo, si algo pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cómo era que él lo iba a estar haciendo? Él lo iba a estar haciendo en su nombre, en Jesús, al Padre, pero en el nombre de Jesús. El nombre que él dejó para que se conociera. ¿Cuál es el nombre? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús. Vamos a continuar. Continuamos en Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan en el 14, pero ahora el 14, el 1. Evangelio de San Juan, el 14, pero versículo desde el 15 hasta el 18. Esta escritura corresponde a la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo iba a estar este consolador? Para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Pero quién es el Espíritu de verdad? Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque el mundo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque no lo veían. No veían que Dios estaba en el cuerpo, en Jesús, en su Hijo. Ni le conocen, no le conocían. Pero vosotros le conocéis, sus discípulos ya le estaban conociendo, cuando él ahí les dio a entender el camino al Padre. Ellos ya lo reconocían como Dios, pero sabían que había venido en condición de hombre. Porque mora con vosotros, pues él estaba morando con ellos, Jesús estaba morando con ellos. Y estará en vosotros. Moraba con ellos, pero iba a estar en vosotros. Ya iba a estar de una forma espiritual. Ya no iba a volver en hombre, en condición de hombre, sino que ya iba a volver en espíritu, el Consolador. Es hasta el 18. Ahora el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí les aclara aún más la vista. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero ¿cómo Jesús iba a volver? Jesús iba a volver en condición de hombre, no. Jesús es Dios, Dios es Jesús, pero Él no iba a volver en condición de hombre. Él iba a volver espiritualmente, iba a volver en espíritu, el Espíritu de Dios. Su Espíritu, que es Dios, Jesús, iba a volver en espíritu. Así iba a volver. Ahora,
Desde el 20 hasta el 26, continuamos estas escrituras, pero desde el 20 hasta el 26. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Les dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, o sea, en mi espíritu, en mi vida, porque el espíritu es el que le da vida. Y vosotros en mí. Él estaba en el espíritu cuando, en aquel día, cuando él regresara, cuando regresara el Consolador, la venida del Espíritu Santo. Que yo estoy en mi espíritu. Y van a saber que él no venía en condición de hombre, sino espiritualmente. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Y él iba a estar en nosotros. ¿Cómo? En espíritu. No, ya no en condición de hombre. En condición de hombre fue una vez. Ve el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que tiene mi palabra y la hace, es el que le ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, o sea, amado por mi espíritu. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo, si mi espíritu le está amando, yo también les estoy amando. Y me manifestaré a él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque es un Espíritu santo, justo. Y el que me ama será amado por mi Padre, será amado por mi Espíritu. Y yo le amaré. Porque si el Espíritu te está amando Dios. Por eso dice, y yo le amaré porque es Dios que te está amando. Y me manifestaré a él, y me manifestaré a él la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia. Y él se manifiesta, Jesús. Continuemos. Versículo, es hasta el 26, versículo 22. Les dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Tiene muy claro el Señor esta palabra. El que ama a Dios tiene que guardar su palabra. Y mi Padre le amará. Su espíritu le estará amando. Y vendremos a él y haremos morada. Entonces dice, y vendremos a él y haremos morada. Habitaremos en vosotros. Porque vosotros escucháis la palabra vendremos. Porque él está hablando de su espíritu, pero él se dio a conocer en condición de hombre, en condición de hijo, en condición del Hijo, en condición de Jesús. Y él iba a venir a nosotros y vendremos. En su espíritu iba a venir. Pero él mismo era el Hijo, él mismo era Dios. Amén. Vamos a continuar. Versículo 28. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo? ¿Qué les dijo? Voy, pero vengo. ¿Cómo venía? Espiritualmente, en su espíritu. ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es el espíritu de Jesús? El Espíritu Santo. Eres santo, eres justo. Amén. Voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho, voy al Padre. Pues él iba al Padre, iba a Dios. Iba a su condición de ser Dios. Porque el Padre mayor es que yo. Porque el Padre mayor es que yo. Por eso cuando Ananías y Zafira sustrajeron de lo que habían vendido, que les dicen, en estos versículos dicen, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y quién era este Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo. Y entonces aquí en el versículo 28, si me amares, os habríais regocijado, porque he dicho voy y vengo. Porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y entonces aquí usted dirá,
Yahvé son dos dioses. Jesús es Dios y el Padre otro, porque el Padre mayor es que Jesús. Pues sí, el Padre, voy al Padre, voy a Dios. Ahí ya él iba a ser Dios, iba en espíritu a ser Dios. Pero Yahvé son dos. El Padre mayor es que yo, el Espíritu mayor es que el Hijo, sí. Porque ¿en qué condición vino Dios, el Hijo? ¿En qué condición vino? En condición de hombre. No vino en condición de Dios. Es como que uno sea barredor de calle y el otro sea el que le pague. ¿Cuál es mayor, el que le paga o el que está barriendo la calle? El que está barriendo la calle es menor y el que le está pagando es el mayor, es el que tiene el dinero para pagar al que barre calle. Entonces el Padre mayor es que yo, no es que sean dos, es que él vino en condición de hombre y él en Padre, en espíritu es mayor, es Dios. Pero en la condición en la que él se presentó a los hombres fue en condición de hombre y no en la condición de Dios, aunque él era Dios, pero él no mostró sus poderes como Dios. O sea, es decir, aquí soy, yo no he venido en condición de hombre, yo soy Dios. No, él vino en una condición que fue igual que la de los hombres. Vino en una condición que fue igual que la de los hombres. Por eso el Padre mayor es que Jesús. Jesús, que es el mismo Dios, pero que vino en condición de hombre. El Padre, para él ejercer como Dios, se fue al Espíritu. Pero aquí vino en condición de hombre. Y entonces, claro, en condición de hombre, su espíritu es mayor que aquí Jesús en la tierra hombre. Es mayor. Es mayor, porque no vino en condición de Dios, vino en condición de hombre. Y por eso usted puede pensar, el Padre es mayor, sí, en espíritu es mayor. Su condición aquí fue de hombre. Y por eso. Vamos a continuar. Juan 15, continuamos en el Evangelio de San Juan 15 ahora. Pero vamos a volver en una tercera parte. Venga hasta ahora, Dios único.